El 10 de diciembre del año 2009 fue detenida la juez María Lourdes Afiuni por haber liberado a Eligio Cedeño. Han transcurrido prácticamente 5 años. El 10 de diciembre, en cuestión de días, se cumplen estos 5 años. 5 años que ha pasado privada de su libertad o con limitaciones en la misma la juez Afiuni, cuando a lo máximo que la podrían condenar si hubiera sido juzgada y si hubiera sido condenada es precisamente a 5 años. Para hablar del caso de la jueza Afiuni nos acompaña su abogado defensor, José Amalio Graterol, en lo que la gente pregunta. Muchísimas gracias, José Amalio, por estar con nosotros presente. Relátanos un poco la historia de la jueza Afiuni. ¿Cómo es posible? Primero que nada, ¿cuál es el delito que se le está imputando a la jueza Afiuni para que me puedas refutar o corroborar la afirmación que yo acabo de hacer? Bueno, José Vicente, es un delito armado por el gobierno, es un delito armado por esta revolución de la miseria, es un delito que es el delito de corrupción propia, que establece una pena de quien se haya recibido dinero o prometido dinero para realizar algo, siendo funcionario público, lleva una pena de 3 a 7 años, que lo ajustado a derecho sería calcular el término medio. El término medio de 3 y 7 es 5 años, es decir, en 5 años la pena estaría cumplida. Disculpa la interrupción, José Amalio, para poner en conocimiento a la gente que no es abogada. En materia penal, el Código Penal venezolano establece lo que acaba de decir José Amalio Graterol. Cuando tú estás siendo juzgado, hay un límite mínimo, en este caso 3, un límite máximo que son 7 años. Se suman los dos límites, 3 más 7 da 10 y se aplica la media, 5 años. Eso es lo que se debe aplicar. Se le aplican también atenuantes o agravantes y se mueven en función de esos 5 años hacia arriba o hacia abajo. Ese es el caso en particular que debería aplicársele al juez. La dosimetría penal, Ajá. Exactamente. ¿Qué ocurre? La jueza Afiuni sencillamente dictó una decisión ajustada a derecho, un señor que llevaba más de 2 años privado de su libertad y nadie en Venezuela puede estar más de 2 años privado de su libertad sin que se le haya juzgado. Tenía una resolución de la ONU como la que actualmente tiene Leopoldo López, que decía que la detención del señor Eligio Cedeño era una detención arbitraria y que la ONU protegería al juez que lograra liberar a este ciudadano por cuanto estaba arbitrariamente detenido. La jueza Afiuni, de conformidad con el artículo 264 para aquel momento, y tomando en consideración esa resolución del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU, dicta una decisión de acordar la libertad del ciudadano Eligio Cedeño. Y 15 minutos después es privada de libertad, arbitrariamente también, por funcionarios del gobierno, y al día siguiente el extinto presidente Hugo Chávez pide 30 años de cárcel para la jueza Afiuni y un día después pide 35 años, 5 años más de la pena máxima establecida en Venezuela. Es decir, un asesino de niños le correspondería 30 años de prisión. A la jueza Afiuni, Hugo Chávez le pedía 35 años y si estuviésemos en la época de Bolívar, la pasaría por las armas. Ahora, José Vicente, ¿qué ha ocurrido aquí? Aquí tenemos un proceso penal con un delito inventado, un delito donde el supuesto de hecho no encuadra en la norma. Es decir, quien que haya recibido o se haya hecho prometer dinero o promesa de dinero será penado de 3 a 7 años, con otra pena, porque es una pena tanto corporal como pecuniaria, es decir, y con una pena de hasta el 50% de lo prometido o recibido. Y resulta que el Ministerio Público, en la audiencia preliminar del caso de la jueza Afiuni, el 17 de mayo del año 2010, señaló que no hubo dinero ni promesa de dinero. Lo que quiere decir, en principio no está configurado el delito, pero además de ello, ni siquiera podía ejecutarse la pena si se le aplica, porque ¿cómo calcularía un juez cobrarle a la jueza Afiuni hasta el 50% de lo prometido o recibido si el mismo Ministerio Público ha señalado que no prometió ni recibió? Según el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, que es por el que están juzgando a la jueza Afiuni, una condición para que ella hubiera cometido el delito es haber recibido dinero o haber recibido la promesa de dinero. La Fiscalía General de la República dice que ni hubo dinero ni hubo promesa de dinero. No, exactamente. La Fiscalía General Entonces, de la República... no hay delito. No hay delito. Evidentemente estamos en presencia de todo un enlatado montado por la revolución de la miseria, donde Hugo Chávez tenía una sola intención, que era apoderarse, si se quiere, del Poder Judicial, secuestrar el Poder Judicial de Venezuela. Y hay un antes y un después de la privación de libertad de la juez María Lourdes Afiuni. Hoy los jueces en Venezuela, que en principio más del 80% son provisorios, es decir, son de libre nombramiento y remoción, pero además de eso son jueces con miedo, porque todos te dicen, hasta te lo dicen en tu cara, llorando, ese muchacho es inocente, pero yo no voy a ser el próximo Afiuni. Okay. Los jueces no están administrando justicia, administran órdenes telefónicas. Ahora, detenciones arbitrarias. El juicio de la jueza Afiuni se repone a volver a comenzar. O sea, no ha empezado el juicio contra la jueza Afiuni 5 años después de que fue detenida, cuando lo más que lo pueden condenar es a 5 años.
Sí, O sea, ya bueno, cumplió la pena y sigue privada de libertad, sigue sí, limitada en su sigue libertad. limitada en su libertad. Estamos en presencia de una detención arbitraria, lo señaló la ONU y se lo negaron a la jueza Fiuni la libertad en virtud de ello. Tenemos 5 años ya, ahorita en diciembre, con este proceso penal solo por un capricho de Hugo Chávez. Y además de eso, la jueza Fiuni tiene una prohibición que es violatoria de los derechos humanos, que es que no puede declarar a los medios de comunicación social, no puede escribir en las redes sociales, estamos hablando, no puede escribir en Facebook, Twitter, no puede utilizar Instagram, no puede utilizar 74 redes sociales que hay en el mundo, y la ONU ha declarado derecho humano fundamental el uso del Internet. Pero eso no es todo. Ustedes dirán, bueno, le pusieron una prohibición, pero es que ninguna de esas prohibiciones puede durar más de 2 años. Y si hay una prórroga solicitada por el Ministerio Público, no puede durar más del límite mínimo de la pena. Es decir, ella no podría haber tenido 14 meses privada en el INOF, 18 meses privada en su residencia, más este tiempo que lleva con estas medidas de coerción personal, porque la pena mínima del delito que se le quiere imponer es de 3 años y ya tiene 4 años y 11 meses. Es decir, esas medidas de coerción personal que pesan sobre la jueza María Lourdes Afiuni son medidas inconstitucionales. Pero eso no le pesa solamente a la jueza Afiuni, José Vicente, eso le pesa a todos los venezolanos. Esa arremetida contra la jueza Afiuni, de ir a la ONU y mentir allá y decir que no se le han violado sus derechos humanos, no es contra ella nada más, es contra el resto de los venezolanos, es contra todos los venezolanos. La impunidad que hay para la ciudadanía es total, pero se está criminalizando la disidencia política. Lo que ocurre con Leopoldo López, de que le lanzan excrementos en su celda y llega la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berté, en Ginebra a decir que en Venezuela no se violentan los derechos humanos, oye, es una desfachatez lo que está ocurriendo en este país. Vamos a ponernos en el presente de la jueza Fiuni. 5 años después, porque prácticamente faltan 2 semanas para cumplir los 5 años. 5 años después, la juez Afiuni no ha comenzado su juicio. ¿Por qué 5 años después no ha comenzado el juicio? Bueno, porque en el juicio que se empezó a realizar en el año 2013, en virtud de un código orgánico procesal penal dictado ilegalmente por Hugo Chávez, porque un código no podía ser por vía de decreto, entonces usurpó las funciones de la Asamblea Nacional y dictó un código vía decreto, acordó el juzgamiento en ausencia en Venezuela. Y se inició el juicio de la jueza Fiuni durante todo el año 2013. Cada 15 días, cada 10 días teníamos una audiencia y se evacuaban testigos, porque hay una gran cantidad de testigos en esa causa. ¿Qué ocurre? Lejos de inculpar a la jueza Fiuni, lo que resultó de ahí fue la exculpación total de la jueza Fiuni y inculpar, y a quien inculpan el dicho de los testigos es a altos funcionarios del gobierno. ¿Qué ocurre? Hubo 10 funcionarios del SEBIN que actuaron ese día en el Palacio de Justicia para privar de libertad a la jueza Fiuni. Vamos a recapitular un poquito para que no nos perdamos en la historia. El día que ella libera a Eligio Cedeño y la detienen a ella. El día que ella libera a Eligio Cedeño, hubo 10 funcionarios del SEBIN que entraron a ese tribunal, allanaron el tribunal, se llevaron los libros del tribunal, expedientes del tribunal y privaron de libertad a la jueza Fiuni. ¿Con qué argumento? Ese es el puntico, ese es el detalle allí, que esos funcionarios dicen que ellos hicieron todo eso por órdenes del fiscal William Guerrero. Pero un fiscal no tiene potestad para ordenar la detención de nadie. Era el fiscal del caso de Cedeño. Él lo que tenía era que apelar de la decisión que dictó la jueza Fiuni, no ordenar la privación de libertad de la jueza Fiuni, no ordenar el allanamiento del tribunal. O sea, cometió un delito. Cometió un delito. Pero además de eso, el señor va con su cara bien lavada al juicio y él dice que él no ordenó la privación de libertad, que él no ordenó el allanamiento del tribunal y que no había boleta de excarcelación en favor de Eligio Cedeño. Y resulta que esos 10 funcionarios del SEBIN y un inspector de tribunales dicen que sí había boleta de excarcelación, que él fue quien ordenó, William Guerrero, hoy fiscal superior del Estado Lara, ordenó el allanamiento del tribunal y ordenó privar de libertad a la juez que dictó una decisión en el caso que él era contraparte, que él era una de las partes y que debió apelar, él ordenó fue privar de libertad a la juez. ¿Qué pasa? Esa contradicción entre 10 funcionarios del SEBIN y un inspector de tribunales y el fiscal superior del Estado Lara en este momento, William Guerrero, fiscal para aquel momento de la causa de Eligio Cedeño, llevó a que nosotros pidiéramos un careo. Y la juez acordó, como cosa rara, nos acordó el careo porque era demasiado evidente las contradicciones entre el dicho de este señor y los funcionarios. ¿Qué pasa? No puede haber en Venezuela una audiencia que dure, o una interrupción del juicio que dure más de 16 días de despacho. En este caso, en noviembre del año pasado, en el día 16 de despacho entre una audiencia y otra, iba a ser el careo. Llegó William Guerrero, fiscal superior del Estado Lara, llegaron los 10 funcionarios y el inspector de tribunales, pero no asistió la fiscal Emilce Ramos Julio, fiscal del caso de la juez María Lourdes Afiuni, y se interrumpió el juicio. Y por eso es que ahora, desde el pasado 12 de noviembre, se pidió, o sea, se iba a iniciar nuevamente el juicio de la juez Afiuni desde cero, José Vicente. Todo esto por un retraso
intencional, un retraso, si se quiere, de mala fe, que generó el mismo Ministerio Público para proteger a ese alto funcionario del Ministerio Público que se llama William Guerrero, fiscal superior del Estado de Lara. Ok, una aclaratoria, por favor, con respecto al caso de la jueza Fiuni. ¿Qué fue de la vida de esa boleta de excarcelación? ¿Consta en el expediente o no consta en el expediente? Consta en el anexo 10, en la página o en el folio 182, que la fiscal general de la República decía no existe boleta de excarcelación. O sea, físicamente existe. Existe, está ahí en el expediente. Se la mostramos a la fiscal general de la República, se la mandamos en copia certificada a la fiscal general de la República para que no siguiera diciendo barbaridades por los medios de comunicación, porque ella decía que no había boleta de excarcelación. Decía el extinto Escarrá que la jueza Fiuni había bajado por el ascensor privado de los jueces Eligio Cedeño, que lo había sacado por las puertas de atrás de la sala de audiencia y lo había montado en una moto. Resulta que no hay ascensor privado de los jueces en el Palacio de Justicia del área metropolitana de Caracas, no hay puerta de atrás en la sala de audiencia y la jueza Fiuni, ha quedado determinado, jamás salió de la sala a otro lugar que no sea su despacho, que es el Tribunal 31 de Control para aquel momento. Ok, otro aspecto que quiero que por favor aclaremos ante la opinión pública. Si la juez hubiera sido juzgada, si la juez hubiera sido declarada culpable, y si le hubieran aplicado la condena máxima, habría sido 5 años. Precisamente el tiempo que tiene privada de libertad la jueza Fiuni. ¿Cómo se entiende que a estas alturas se vaya a comenzar un juicio sin que diga, usted tiene libertad plena? O sea, ya no hay razón. Si a ver, vamos, la pena está cumplida, José Exacto. Vicente. La pena está cumplida. Están juzgando a alguien que la pena está cumplida de un delito que no cometió, un delito que no se puede configurar, pero la pena está cumplida. ¿Qué ocurre? Esto es lo que ha venido haciendo la revolución de la miseria en Venezuela, que es someter con el Poder Judicial, sobre todo la rama penal, a quienes disienten políticamente. En este caso, la jueza Fiuni no disentía ni políticamente, ni simpatizaba, ni no, porque era una juez que cumplía con el artículo 256 de la Constitución, pero dictó una decisión contraria a la voluntad del señor Hugo Chávez Frías y por eso la han sometido. ¿Y cuál es el objetivo de mantener a la jueza Fiuni en silencio, callada, silenciada? Que ella no puede expresarle al mundo lo que ocurrió en su caso, que ella no puede expresar personalmente cuáles fueron sus vejaciones y sus torturas en el INOF, y que además de eso ella no pueda expresarle al mundo lo que ocurrió realmente en Venezuela, y para mantener con miedo a los jueces penales en Venezuela. La audiencia iba a darse hace una semana, ¿no? Aproximadamente. Hace una semana. No se dio. No se dio porque la juez se fue de permiso. O sea, después de un año de espera, La misma juez que tenía el la caso juez antes. Marilda Ríos Hernández se fue de permiso ese día, el día que le correspondía iniciar un juicio que tenía un año de retraso. Eso no se lo hacen nada más a Fiuni. Bueno, en este caso lo hicieron adrede con a Fiuni, pero ese retardo procesal ¿Y el permiso hasta cuándo? ocurre con todo. No, el permiso... ¿Cuándo es la audiencia? No han fijado nueva fecha. No hay fecha de audiencia. No han fijado nueva fecha, seguimos en el limbo jurídico en el caso de la jueza Fiuni, mientras ella sigue sometida a unas medidas de coerción personal después de haber cumplido la pena. ¿Y Porque, en ustedes han si la planteado condenaran, eso? en el supuesto negado de que la condenaran, José Vicente, ya cumplió la pena, estuviese en libertad. Ustedes han planteado ese aspecto en particular al tribunal. Mire, en el peor de los casos, si ustedes hicieran el juicio, lo hicieran, lo resolvieran en un solo día y la condenaran, ya se cumplió la Eso pena. lo dijimos en el juicio, cuando estaba todavía privada de libertad la jueza Fiuni, y la juez dijo que no podía decidir al respecto. Ahí siempre se lavan las manos. Mira, Pero ¿cómo no puede decidir al respecto ahorita? Yo no hablo en el pasado, bueno, porque está bien, llevaba 2 años, llevaba la tercera parte, pero ahorita ya cumplió el 100% de la pena. Pero ahorita cada vez que fijan el juicio, la juez no está en el tribunal. Lo fijaron para julio pasado y cuando llegamos nos dijeron, es que la juez se fue de vacaciones obligada. Y esta vez se fue de permiso. No sabemos si obligada, esta vez nos dijeron la palabra obligada. Entonces ahora tenemos que esperar la fecha. Nosotros imaginamos que esa fecha será posiblemente para enero del año 2015. Ahora, cuando nosotros nos interrumpimos... Ya con mora en la condena. Ya, por supuesto, y con una medida de coerción personal inconstitucional, violatoria de todos sus derechos humanos. Pero además de eso, cuando a nosotros se nos interrumpió el juicio en noviembre del año pasado, yo tuve la osadía de decir que el juicio posiblemente empezaría en mayo del 2014. Y hubo gente que se burlaba y me decía que era un exagerado. Pues estamos en noviembre y no ha empezado el juicio de la jueza. ¿Ustedes están planteando algo, o sea, cómo resolver esto si el tribunal no funciona? ¿Un habeas corpus? O sea, algún tipo de medida que hayan planteado que saque el caso de este tribunal y diga, mira, señores, se cumplió la condena, no puede seguir la persona detenida. Tenemos una apelación en la sala, está en la sala 2 de la Corte de Apelaciones, esperando la respuesta, porque la juez Marilda Ríos Hernández nos negó la libertad plena de la juez María Lourdes Fiuni y estamos a la espera de que la sala 2 de la Corte de Apelaciones del área metropolitana de Caracas decida conforme a la ley y el derecho. Ya no pueden seguir
tapando el sol con un dedo, ya no pueden seguir bailando la comparsa que baila la revolución de la miseria. Oye, esos son señores que son abogados, que tienen una carrera judicial, tienen que decidir conforme a la ley del derecho. A nadie en Venezuela se le puede someter a este tipo de penas adelantadas. Esto es una pena de banquillo la que viene sufriendo la juez María Lourdes Afiuni. Es decir, ella está penada y cumple la pena antes de ser juzgada. Y eso es lo que está ocurriendo. Si se declara la inocencia de la juez, ¿ok? Independientemente de la voluntad que tenga el gobierno y demás y tal, tienen que resarcirla. O sea, no solamente tienen que resarcir los daños que le ocasionaron por haberla mantenido privada de libertad, las vejaciones comunicacionales que hasta el presidente de la República, violentando y abusando de su autoridad en aquel momento, ejerció contra la juez Afiuni, sino que además ella no es la ex juez, como dicen por ahí, es juez titular. ¿Tú sabes cuál es el tribunal de la juez Afiuni? ¿El que la está jugando? El 28 de juicio, el tribunal de Leopoldo López. La juez Susana Berreiro es la suplente de la juez Afiuni y ha rotado como suplente de la juez Afiuni. Fíjense la paradoja de la vida. La juez Susana Berreiro está viviendo el efecto Afiuni. Le da miedo decidir conforme a la ley del derecho y la justicia, y es la suplente de la juez de Venezuela, de la juez de la dignidad, la juez María Lourdes Afiuni. Me quedan 4 minutos, José Mali. Yo quisiera, por favor, tocar 2 aspectos personales de la juez que hemos podido conocer a lo largo de estos 5 años de privación de libertad. Su estado de salud, que implicó una medida cautelar y que estuvo muy pendiente del país acerca. ¿Cómo ha evolucionado la juez? La medida que tiene la juez, Afiuni, no es por su estado de salud. Es una medida cautelar, una revisión de medida que acordó el juez. No es como le hicieron a Simonovic, que si mejora va a Pero ella hubo traslados por el estado de salud. Sí, ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo se encuentra? Ahorita la juez Afiuni está, si se quiere, recuperándose de todas las operaciones que tiene. Tiene ya más de 5 operaciones encima. Todo ello en virtud de las torturas que recibió en el INOF, pero ahorita se encuentra en un estado de salud, si se quiere, estable y de bienestar, o sea, para mejor. Pero con esta presión psicológica que no se sabe cuándo es su juicio, no se sabe si la mete en presa nuevamente, eso es lo que está viviendo la jueza María Lourdes Afiuni. Hay otro aspecto muy íntimo de la jueza Afiuni que generó un escándalo en su momento y que fue negado, por supuesto, por todo el gobierno. Y cuando yo hablo todo el gobierno, incluyo la Fiscalía General de la República, porque pareciera que no hay separación de poderes en Venezuela. No hay. La denuncia de ustedes sobre vejámenes a su cuerpo, actos lascivos y demás. ¿Qué pasó? Violación sexual. ¿Qué pasó? Que eso está corroborado en el expediente. Esa denuncia está en el Ministerio Público. Además, el famoso lingüista Noam Chomsky, a quien Chávez admiraba, le envió una carta privada a Hugo Chávez señalándole la situación de cómo había sido la violación de la juez María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez sabía lo que había pasado con Afiuni. Además de eso, nosotros solicitamos 2 audiencias privadas con la Fiscalía General de la República para hacer esto privado y que no fuese público, y la Fiscalía General de la República se negó a atendernos a nosotros como defensores de la juez María Lourdes Afiuni, porque en ese tenor le hicimos la solicitud. Para asuntos de su estricto conocimiento como defensores de la juez María Lourdes Afiuni, y nos dijo que no nos podía dar la audiencia la Fiscalía General de la República. Pero además de eso, José Vicente, se ha venido diciendo, no, que no denunció. Sí denunciamos, vamos a dejarlo claro, sí denunciamos. Pero además de eso, hay un libro donde se relata lo que ocurrió, y eso es una noticia crímenes, y el Ministerio Público ha debido iniciar la investigación. Pero José Mario, ¿hubo exámenes en su momento oportunamente que pudieran que haya quedado corroborado o no? Te puedo decir que hay 2 operaciones que tiene la juez Afiuni, que es en virtud de ese acceso carnal violento que sufrió la juez María Lourdes Afiuni en el INOF. Y eso se lo pueden preguntar al médico que lo operó. ¿Qué viene ahora? Sabemos que viene el proceso del juicio, pero ¿qué viene ahora? Y hay unos exámenes en la medicatura forense donde se demuestra la tortura, porque ella cuando estaba en el SEBIN se le hizo un examen médico legal y estaba en perfectas condiciones. Cuando se le hace el examen estando en el INOF, en la medicatura forense, se demuestran signos de tortura, como cortaduras en las piernas y quemaduras circulares en distintas partes del cuerpo. ¿Quién hacía eso? Se lo hacían algunas internas, ordenado por la directora del INOF. Me queda un minuto. ¿Qué viene ahora? Ahora viene seguir luchando, José Vicente, por la libertad en Venezuela, porque haya Estado de Derecho nuevamente en nuestro país, y ahora esperar que nos pongan una fecha del juicio y que el gobierno de una vez por todas deje la cobardía y deje que la juez actúe conforme a la ley del derecho a su conciencia y la juez Afiuni sea absuelta como debe ser en su caso, y que se abra la investigación contra todos aquellos funcionarios que cometieron delito en el caso de la juez María Lourdes Afiuni. El Código Penal venezolano establece que aún siendo condenado, después de un porcentaje de incumplimiento de esa pena, tiene medidas. Es que, sí. y ni siquiera eso. Si el gobierno se empeña en condenarla con un juicio que no puede condenarla, la juez Afiuni estaría en libertad plena en este momento, porque la pena está cumplida. Eso es lo que quiero que sepan los venezolanos y en el mundo entero. Si la juez Afiuni la condenaran hoy,
su pena está cumplida, saldría en libertad. Primero pagó de la sala de pena juicio. antes de ser juzgada. La pena de banquillo. Primero pagó una pena antes de ser juzgada. Eso se llama, en la teoría, en la doctrina, la pena de banquillo. Y eso se lo están aplicando a Leopoldo López, eso se lo están aplicando a todos y cada uno de los disidentes de este gobierno que los privan de libertad, les retrasan los juicios, no toman decisiones, no dan despacho para que cumplan la pena de un delito que jamás cometieron antes de ser juzgados. Muchísimas gracias, José Mario Graterol, defensor de la juez María Lourdes Afiuni, quien ha estado detenida desde hace 5 años y que el 10 de diciembre cumpliría la pena máxima a la que pudo ser condenada si hubiera sido juzgada y condenada. A ustedes, amigos, por habernos sintonizado en Lo que la gente pregunta.